¿Alguna vez has sentido que estás ayudando a alguien, pero en el fondo sabes que esa ayuda está siendo mal utilizada? Proverbios 26:11 advierte: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Este versículo revela una verdad incómoda. No toda persona merece o está lista para recibir nuestra ayuda. La Biblia, con su sabiduría eterna, no solo nos anima a ser generosos, sino que también nos enseña a discernir a quién ayudar. Hoy exploraremos cómo identificar a esas personas que, según las Escrituras, debemos evitar ayudar. Te mostraremos cómo proteger tu propósito y tu paz sin dejar de actuar con compasión y obediencia, porque ayudar sin dirección puede convertirse en una trampa que nos aleja del camino que Dios ha trazado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que estás invirtiendo todo tu amor, tu tiempo, tu esfuerzo en alguien, y sin embargo, en lugar de crecer, esa persona simplemente sigue cayendo en los mismos errores una y otra vez? Es como si cada palabra que compartes se estrellara contra una pared invisible, como si tus oraciones por ellos no encontraran eco, como si tu ayuda estuviera siendo ignorada o, peor aún, despreciada. La frustración que esto genera no es ajena a lo espiritual, porque cuando entregas tu corazón a levantar a otro y ese otro escoge hundirse voluntariamente, el dolor es profundo, pero la palabra de Dios no nos deja sin guía. De hecho, nos advierte de manera directa y clara sobre este tipo de situaciones. En Proverbios 9:8 leemos: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Esta instrucción revela una de las verdades más incómodas, pero necesarias de entender. No todos están listos para recibir ayuda y no todos merecen tu corrección. Ayudar a quien rechaza la corrección no es compasión, es necedad, porque incluso el amor necesita discernimiento y la misericordia sin sabiduría puede convertirse en una trampa que atrasa tu propósito. En la vida espiritual no todo acto de ayuda es santo, no todo impulso de rescatar está alineado con la voluntad de Dios. Porque a veces ayudar a quien no quiere cambiar es como tratar de encender una luz donde no hay aceite. Y lo que es peor, te puedes quedar sin luz tú también. En el libro de Jeremías encontramos repetidas ocasiones en las que el profeta es enviado por Dios a advertir a un pueblo terco. Pero también vemos que llega un punto en que el Señor le dice: tú no intercedas más por este pueblo. Jeremías 7:16. Es una declaración fuerte pero profundamente reveladora. No es que Dios pierda la paciencia como un humano. Es que Él conoce los corazones. Y cuando un corazón ha endurecido su cuello y ha tapado sus oídos, ya no hay palabra que lo convenza. Y cuando eso ocurre, el llamado de Dios no es continuar insistiendo, sino retirarse en obediencia, porque seguir ofreciendo ayuda donde no hay receptividad no solo es inútil, también puede desviarte del verdadero camino al que has sido llamado. Jesús mismo vivió esta realidad con claridad. Aunque predicaba a multitudes, también sabía cuándo guardar silencio. En Marcos 6:11, cuando instruía a sus discípulos para llevar el mensaje, les dijo: y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Este acto de sacudir el polvo no era un gesto de desprecio, sino de juicio, un símbolo de que habían cumplido su parte, pero la responsabilidad de la respuesta ya no les pertenecía. Esta enseñanza se aplica también a la forma en que ayudamos. No estamos llamados a cargar eternamente con quienes deciden no cambiar. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para dejar
que el terreno quede solo. El problema con muchas personas es que no distinguen entre obstinación y necesidad. Ven a alguien sufrir y sin preguntarse por qué sufre, corren a ofrecer auxilio. Pero si el sufrimiento es fruto de una necedad repetida, de una rebeldía constante, de una corrección rechazada una y otra vez, entonces ese dolor no es para ser aliviado, sino para que despierte. En Proverbios 26:11 se dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es un versículo duro, casi gráfico, pero profundamente cierto. Hay personas que no solo reinciden, sino que lo hacen voluntariamente, con desprecio por la verdad que ya conocen. A estas personas, la Biblia no nos pide rescatarlas una y otra vez. Nos pide sabiduría, porque hay heridas que Dios permite para corregir. Y si tú llegas antes de que el dolor haga su trabajo, podrías estar frustrando el proceso de Dios en esa vida. Un ejemplo contundente es el faraón en el libro de Éxodo. Moisés fue enviado a hablarle, a advertirle, a rogarle que dejara libre al pueblo de Dios. Pero una y otra vez el corazón del faraón se endureció. No por ignorancia, no por falta de señales, sino por orgullo. Y llegó un momento en que ya no fue el faraón quien endureció su corazón, sino que Dios mismo lo hizo, confirmando su juicio. Éxodo 9:12. Eso nos enseña que hay personas que, tras rechazar la verdad, muchas veces ya no tienen opción de recibir más ayuda. Y cuando eso sucede, el mensajero de Dios no debe insistir, debe obedecer y avanzar, porque nuestra tarea no es convencer, es obedecer. La diferencia entre un sabio y un necio no está en cuánto sufre, sino en cómo responde a la corrección. Proverbios 17:10 lo dice de forma clara: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El sabio escucha, reflexiona, cambia. El necio se ofende, se defiende y vuelve a caer. Entonces, ¿por qué seguimos ayudando a quienes no quieren oír? Porque muchas veces confundimos amor con obligación y confundimos misericordia con autosacrificio. Pero el verdadero amor, el amor bíblico, no es ciego. El amor que viene de Dios sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cuándo ofrecer la mano y cuándo retirarla para que el otro aprenda a levantarse solo. Esto no significa que no debamos ser pacientes. La paciencia es un fruto del Espíritu y Dios nos llama a tenerla. Pero paciencia no es tolerancia a la destrucción. Es saber esperar en Dios, no insistir en el error ajeno. Hay momentos donde lo más espiritual que puedes hacer por alguien es soltarlo, entregarlo a las manos de Dios y dejar que el proceso de corrección divina haga lo que tú ya no puedes. El apóstol Pablo también vivió esto. En primera a Timoteo, primera 19:20, habla de dos hombres, Himeneo y Alejandro, que naufragaron en la fe, y Pablo dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto suena extremo, pero en realidad es una expresión de disciplina espiritual. Pablo no los odió, pero reconoció que su intervención ya no era útil y que debía apartarse para que el juicio de Dios los llevara al arrepentimiento. Es importante comprender que no todos los procesos pueden ser acompañados. Hay personas que deben tocar fondo sin que tú amortigües su caída, porque si siempre estás ahí para sostenerlo, jamás entenderán la gravedad de su elección. Y entonces no cambiarán, solo repetirán el ciclo. Ayudar sin discernir es como regar un terreno que no quiere florecer. Puedes poner el agua, puedes hablar la palabra, puedes orar, pero si el corazón está endurecido, nada crecerá. Y mientras tanto, tú puedes estar descuidando tu propio jardín, tu propio llamado, tus propias responsabilidades espirituales. Jesús lo entendía profundamente.
En Lucas 13:34 lamenta sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este versículo revela el corazón de Dios, un corazón dispuesto, amoroso, paciente, pero que respeta la decisión del otro. Jesús quería protegerlos, salvarlos, levantarlos, pero ellos no quisieron. Y en esa negativa no hubo imposición, solo dolor y juicio. Esta es la gran lección para nosotros. Podemos amar profundamente a alguien, pero si esa persona no quiere ser restaurada, nuestra intervención no cambiará nada. La misericordia de Dios es perfecta, pero también justa. Y su justicia incluye permitir que el necio enfrente las consecuencias de su elección. El hijo pródigo no volvió por las palabras de su padre, sino por el hambre. No fue una carta, no fue un rescate, no fue una promesa. Fue la soledad y la miseria las que lo hicieron reflexionar. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Solo entonces decidió volver. Su padre no fue a buscarlo al chiquero. Lo esperó con dolor, pero también con esperanza. Y cuando el hijo volvió, lo abrazó, lo restauró, lo honró. Pero primero, el hijo tuvo que tocar fondo. Si estás ayudando a alguien que no quiere cambiar, que se niega a escuchar, que repite su necedad con orgullo y desprecio por la verdad, hoy necesitas soltar, no por falta de amor, sino por obediencia. Porque seguir ayudando a quien desprecia la corrección no es bondad, es rebeldía contra un principio divino. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La corrección, la ayuda, el consejo son perlas. No están destinadas para quien las pisotea, están destinadas para el que las valora. Cuando das una palabra de vida a alguien y esa palabra es burlada, minimizada o ignorada, no estás perdiendo el tiempo, pero sí estás recibiendo una señal clara. El Espíritu Santo te guía con discernimiento. No sigas hablando cuando el corazón delante de ti ha cerrado sus puertas. No sigas extendiendo tu mano si la otra solo busca recibir sin intención de transformación. El verdadero amor no es solo dar, también es saber cuándo dejar de dar. Y eso es algo que muchos no han aprendido por miedo a parecer duros, a parecer indiferentes. Pero Dios no nos llamó a ser mártires de la necedad ajena. Nos llamó a ser obedientes a su voz, sensibles a su guía y sabios en nuestra misericordia. Al seguir este principio estarás más alineado al corazón de Dios. No dejarás de amar, pero sí dejarás de cargar lo que no te corresponde. Y en esa obediencia no solo liberarás al otro para que enfrente su proceso, también te liberarás a ti para seguir avanzando en tu llamado. Porque mientras sigas invirtiendo en terreno árido, no verás el fruto que Dios quiere darte en los campos fértiles que Él ya ha preparado. Es tiempo de discernir, de soltar, de confiar. El que ha rechazado la corrección debe ahora encontrarse con su verdad. Y tú que has amado bien, ahora debes amar con sabiduría. ¿Estás listo para dejar de salvar a quien ha decidido no ser salvo? Entonces estás listo para caminar en verdadera obediencia. Dios te bendiga. El amor cristiano, cuando no está anclado en la verdad y en el discernimiento, puede convertirse en un instrumento en manos del enemigo. Porque no todo el que pide ayuda desea ser restaurado, y no todo el que clama misericordia busca arrepentimiento. Existen personas que han aprendido a disfrazar su obstinación con palabras dulces, que usan el lenguaje del quebranto como estrategia, y que se acercan no para ser corregidos, sino para ser encubiertos. La palabra de Dios no es ambigua al respecto.
En Tito 3:10 encontramos una advertencia directa. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Este mandato revela que llega un punto donde continuar ayudando no es fidelidad, sino desobediencia, porque la compasión mal dirigida puede sostener al impío en su rebelión. Y cuando eso ocurre, tu ayuda deja de ser una bendición para convertirse en una participación silenciosa del pecado ajeno. A lo largo de las Escrituras, el Señor nos enseña que su misericordia nunca está separada de su justicia. Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero también es un Dios que no dará por inocente al culpable. En Éxodo 34:7 se afirma que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí se expone una verdad que debe marcar nuestra forma de ayudar. Dios perdona, sí, pero no tolera la manipulación de su bondad. No podemos ser más indulgentes que Dios, ni más generosos que su palabra. Ayudar a quien abusa de la gracia es validar una actitud que el cielo rechaza. En el Nuevo Testamento encontramos otro principio espiritual de gran peso. En Judas 1:4 se nos advierte sobre ciertos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Este versículo es clave porque describe con precisión a las personas que apelan constantemente a la misericordia divina sin mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No hay transformación, no hay obediencia, solo un discurso continuo que demanda ayuda, comprensión y compasión, pero que reacciona con resistencia ante la corrección. Cuando alguien convierte la gracia en excusa para seguir en pecado, ya no estamos ante una debilidad, sino ante una perversión. Y cuando elegimos seguir ayudando a esa persona, somos parte del problema. Jesús mostró compasión a los pecadores, pero nunca fue cómplice del pecado. A la mujer sorprendida en adulterio no la condenó, pero sí le dijo, vete y no peques más. Juan 8:11. Esta frase resume el equilibrio perfecto entre gracia y verdad. No basta con abrazar, hay que confrontar. No basta con levantar, hay que direccionar. Si no hay un llamado claro al cambio, entonces la compasión se vuelve peligrosa, porque refuerza patrones que ofenden a Dios. Quien no quiere dejar su pecado, pero sí quiere mantener el apoyo, no busca redención, sino respaldo para continuar en su error. En 2 Pedro 2, el apóstol habla de aquellos que con palabras fingidas harán mercadería de los creyentes. Y declara que su juicio ya está preparado. Estas personas no son ignorantes. Conocen el lenguaje espiritual, conocen los códigos de la fe, saben cómo conmover, pero detrás de su discurso hay intenciones torcidas. Son aquellos que se acercan pidiendo consejo, pero no lo siguen. Buscan cobertura, pero rechazan la disciplina. Se muestran quebrantados, pero no están arrepentidos. Y la evidencia está en sus frutos. Jesús enseñó que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por sus palabras, no por sus lágrimas, no por sus promesas, por sus frutos. Pablo escribió con firmeza a los corintios, llamándolos a ejercer juicio dentro de la iglesia. En 1 Corintios 5 habla de un caso de inmoralidad tolerado por la comunidad. Y dice claramente, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No lo dice por falta de amor, sino por un amor mayor. El amor a la santidad, el amor a la comunidad, el amor a la voluntad de Dios. Continuar ayudando a quien insiste en vivir en pecado no es espiritualidad, es negligencia espiritual. Porque esa ayuda puede alimentar la rebelión, puede cubrir lo que debe ser expuesto, puede fortalecer un sistema de desobediencia que contamina a otros. La manipulación espiritual no siempre es evidente. A veces viene envuelta en un rostro quebrado, en palabras llenas de emoción,
en una historia que conmueve. Pero el discernimiento no se guía por lo que se ve, sino por lo que el Espíritu revela. Por eso es necesario orar antes de ayudar, observar antes de intervenir, preguntar antes de entregar. Porque si no hay señal de cambio, si no hay intención de alinearse a la verdad, si la persona ha recibido advertencia tras advertencia y sigue caminando en círculo, entonces ha llegado el momento de aplicar lo que dice Tito 3:10. No es rechazo, es fidelidad. No es frialdad, es obediencia. Porque el verdadero amor no encubre el pecado, lo confronta. Jesús advirtió que vendrían falsos profetas con apariencia de piedad. En Mateo 7:15 dijo: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Este principio también se aplica a aquellos que se disfrazan de víctimas, pero buscan control. Usan la fe como escudo para evitar consecuencias. Esperan que los demás se hagan cargo de su caos, mientras ellos evitan la transformación. Estas personas no buscan restauración, buscan refugios donde su pecado no sea confrontado. Y si tú, por temor a herir, por querer ser compasivo, decides continuar ayudándolos, te conviertes en un colaborador silencioso de esa dinámica destructiva. En Romanos 16, 17, 18, Pablo escribe: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. El apóstol no da lugar a la ambigüedad. No basta con reconocer al que divide, hay que apartarse. No basta con ver la manipulación, hay que cerrarle el acceso. Porque una y otra vez, en toda la Escritura, vemos que la misericordia está ligada a la verdad y la verdad a la santidad. No hay compasión genuina que justifique el silencio ante el pecado. El Evangelio no es sentimentalismo, es poder de Dios para salvación. Y ese poder no opera donde hay manipulación constante. Cuando alguien se acostumbra a recibir ayuda sin mostrar frutos, lo que está desarrollando no es dependencia espiritual, sino inmunidad a la corrección. Cada vez que recibe sin cambiar, su conciencia se endurece un poco más. Cada vez que se le cubre sin confrontarlo, su corazón se vuelve más insensible. Y lo que parecía compasión, en realidad se convierte en una puerta abierta al endurecimiento. Por eso Jesús fue tan claro en su trato con los fariseos. No los acarició con palabras dulces, los confrontó con autoridad, llamándolos sepulcros blanqueados. Porque detrás de sus apariencias había corrupción. Y si el maestro no toleró la manipulación, nosotros tampoco debemos hacerlo. El llamado a ayudar debe estar sujeto a la guía del Espíritu Santo, porque no toda ayuda edifica. Algunas sostienen estructuras que deben derrumbarse. Algunas mantienen de pie lo que Dios ya ha juzgado. Algunas detienen procesos que Dios está usando para quebrar el orgullo. Y si intervenimos sin discernimiento, terminamos luchando contra el mismo plan de Dios. Hay momentos donde el Señor permite que alguien enfrente una crisis, no para destruirlo, sino para despertar su conciencia. Pero si tú llegas con tu ayuda a aliviar ese dolor antes de tiempo, estás impidiendo que esa persona vea la necesidad de arrepentirse. Proverbios 19:19 dice: el hombre de gran ira llevará el castigo, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Este versículo contiene una verdad profunda. Si rescatas a quien no quiere cambiar, te verás obligado a hacerlo una y otra vez, porque no está aprendiendo. Solo está esperando que alguien más le solucione las consecuencias de sus decisiones.
La Biblia no nos llama a repetir ciclos con los que no quieren romperlos. Nos llama a actuar con sabiduría, con firmeza, con una compasión que no renuncia a la verdad. Cuando alguien acude a ti constantemente buscando ayuda, pero sus acciones no cambian, su fruto no mejora y su vida no muestra señales de obediencia, es tiempo de preguntarte si lo estás ayudando o lo estás alimentando en su autoengaño. Porque incluso el hijo pródigo tuvo que experimentar el vacío para valorar la casa del padre. Y no volvió porque alguien lo fue a rescatar del chiquero. Volvió porque el hambre lo despertó. Esa fue la obra del Espíritu. Usar el dolor como instrumento de restauración. Si alguien hubiera llegado antes, si lo hubieran sostenido una vez más, quizá nunca habría vuelto. Tu ayuda debe ser guiada, no por la emoción, sino por la dirección divina. No todo el que clama merece recibir, no todo el que se presenta como necesitado está listo para cambiar. Y no todo el que pide una oportunidad está dispuesto a honrarla. Es por eso que la Biblia nos llama a discernir, a probar los espíritus, a examinar los frutos. Si no hay fruto, si no hay señal de arrepentimiento, si las advertencias han sido muchas y el cambio es nulo, entonces es tiempo de aplicar lo que Tito enseña. Amonesta una vez, 2 veces. Pero si no hay cambio, apártate. No por orgullo, sino por obediencia. No por dureza, sino por amor verdadero. Porque el amor verdadero no siempre dice sí. A veces dice basta. A veces cierra la puerta. A veces se retira. Y en ese retiro, en ese silencio, en ese límite, puede comenzar el verdadero proceso de transformación. ¿Estás ayudando desde el espíritu o desde el impulso emocional? ¿Estás permitiendo que la gracia transforme o estás encubriendo lo que necesita ser quebrantado? Esta es la pregunta que cada creyente debe hacerse, porque la compasión sin verdad, compasión sin verdad, no es virtud, es debilidad espiritual disfrazada de bondad. Dios no te llamó a sostener el pecado con tus manos, te llamó a levantar a los caídos, pero solo a aquellos que verdaderamente desean ponerse de pie. En un mundo que aplaude la inmediatez y normaliza la comodidad como estilo de vida, hablar de esfuerzo puede parecer una exigencia desfasada. Pero para Dios, el trabajo, la diligencia y la responsabilidad no son conceptos negociables, sino principios fundamentales del carácter de quienes desean vivir en su voluntad. No toda necesidad proviene de la injusticia o del ataque del enemigo. Hay necesidades que son el resultado directo de una actitud pasiva, de una vida entregada a la pereza, al descuido, a la falta de compromiso con aquello que Dios nos manda a desarrollar. La Biblia es tajante en este tema. En 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo expresa sin ambigüedad: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Este no es un llamado a la indiferencia, sino a la justicia espiritual. Es una advertencia contra el error de ayudar a quien se niega a dar pasos de responsabilidad en su propia vida. El diseño de Dios para el ser humano incluye el esfuerzo. Desde el principio, el trabajo no fue castigo, sino mandato divino. En Génesis 2:15, antes de que el pecado entrara al mundo, el Señor puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. El propósito estaba vinculado al esfuerzo incluso en el paraíso. Esto nos enseña que el trabajo dignifica, que el esfuerzo forma parte del reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Sin embargo, cuando una persona voluntariamente decide vivir al margen de este principio, cuando escoge la pereza como estilo de vida y espera que otros carguen con sus responsabilidades, se está desviando de la voluntad divina. Ayudar a alguien que ha elegido este camino no es caridad,
Es una distorsión del propósito. La pereza no es simplemente la ausencia de acción, es una postura interior que resiste la responsabilidad. En Proverbios 6, 9 a 11 se nos reprende con claridad: ¿hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño es un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este texto no solo revela la consecuencia de la inactividad, sino que la presenta como inevitable. El perezoso no está en desventaja por falta de oportunidades, sino por la elección continua de no asumir su deber. Ayudarlo no cambia su circunstancia, solo la prolonga. Y quien decide intervenir una y otra vez sin exigir transformación, se convierte en cómplice de un ciclo destructivo que impide el desarrollo espiritual y personal. En la parábola de los talentos, Jesús fue contundente al mostrar cómo el siervo que no hizo nada con lo que recibió fue reprendido con severidad. Mateo 25, 26 registra la sentencia del Señor: siervo malo y negligente. No se trataba de un hombre que no tenía talento, sino de uno que se negó a usarlo. La pasividad fue vista como maldad. Esta parábola no es simplemente una enseñanza sobre dones, sino una advertencia sobre lo que ocurre cuando se rechaza el esfuerzo que Dios espera de nosotros. Cada recurso entregado por el cielo lleva implícita una responsabilidad, y negarse a ejercerla es un acto de desobediencia. Muchos creen que ayudar a alguien que vive en pereza es un acto de bondad. Pero si esa ayuda sustituye la acción que esa persona debe realizar, estamos desviando el principio bíblico de cosecha y siembra. Gálatas 6:7 nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si alguien no siembra, pero quiere cosechar por medio del esfuerzo ajeno, está transgrediendo un principio espiritual. Y si tú le permites hacerlo, participas de esa transgresión. La compasión jamás debe ser una excusa para violar los principios de Dios. El que no trabaja no siembra, el que no siembra no cosecha. Y si cosecha por medio del sudor de otros, está cometiendo injusticia. El esfuerzo no se limita a lo físico, abarca también la disposición del corazón, la voluntad de obedecer, el deseo de alinearse con la voluntad de Dios, incluso cuando el camino exige renuncia y constancia. Cuando una persona espera soluciones sin estar dispuesta a caminar hacia ellas, cuando se acostumbra a depender del esfuerzo de otros para sobrevivir espiritualmente, está deteniendo el propósito de Dios en su vida. Esa dependencia no es comunión, es estancamiento. Y quien la fomenta creyendo que está haciendo el bien, en realidad está encubriendo una raíz de negligencia que necesita ser confrontada. Jesús llamó a sus discípulos mientras trabajaban. Pedro y Andrés estaban echando la red en el mar. Juan y Jacobo estaban reparando sus redes. Nadie fue llamado mientras dormía. Esto revela un patrón. Dios llama. We had the language of our own, half a word and we just knew. Late night talks, no signal lost. Every silence pulled us through. Now your name lights up my phone and I don't know what to say. How'd 1,000 little things start to slowly drift away? Was it something I ignored? Was it something you outgrew? All the lines we never crossed, now there's nothing left to lose. We were us against it all, now we barely talk it all. Same streets, different view, I don't recognize you. We were close. A los diligentes, a los que, incluso sin comprender todavía su propósito eterno, ya están ejercitando responsabilidad. El reino de los cielos requiere personas comprometidas, dispuestas a moverse, a obedecer, a levantarse cada día con la intención de avanzar. Cuando una persona no muestra ni siquiera esa mínima
disposición, seguir ayudándola puede ser una forma de detener el obrar de Dios en su vida. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso quiere, anhela, sueña, pero no alcanza. Porque desear no es suficiente. No basta con querer cambiar, hay que moverse hacia el cambio. Y si alguien solo repite frases como quiero mejorar, necesito ayuda, pero no toma decisiones concretas que lo saquen de la comodidad que lo atrapa, entonces lo que necesita no es más ayuda, sino una confrontación seria con su realidad espiritual. Ayudar sin exigir transformación es como llenar un saco roto. Por más que des, todo se pierde. Por más que inviertas, no hay fruto. En los Salmos encontramos un llamado constante a clamar a Dios, pero también a caminar. El salmista no solo oraba, también actuaba. La vida espiritual no es pasividad, es un andar constante en obediencia. En Salmo 90:17 se dice: sea la obra de nuestras manos confirmada sobre nosotros. Dios confirma la obra de nuestras manos, no de nuestros pensamientos, ni de nuestras intenciones, ni de nuestras excusas. La fe sin obras está muerta, y quien vive esperando sin accionar demuestra que su fe está vacía. La ayuda que se brinda a una fe muerta no es caridad, es pérdida de propósito. El pueblo de Israel durante su peregrinaje por el desierto dependía del maná enviado por Dios cada día. Pero incluso en ese contexto, el Señor estableció instrucciones claras. Cada uno debía salir y recoger lo necesario. Y si alguno decidía no hacerlo, no tenía provisión. Éxodo 16:26 deja claro que el maná no caía el día de reposo y que quienes intentaban guardar lo demás veían cómo se corrompía. Esta dinámica enseñaba obediencia, diligencia, esfuerzo. El milagro no sustituía la responsabilidad. Si Dios no eximió a su pueblo del esfuerzo diario ni siquiera cuando los sustentaba sobrenaturalmente, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros cuando ayudamos a alguien que se rehúsa a moverse? Jesús multiplicó los panes y los peces, pero primero pidió que la multitud se organizara, que se sentaran en grupo, que se prepararan para recibir. El milagro requería orden, disposición, apertura. Cuando alguien solo busca recibir sin prepararse, sin abrir su corazón a la corrección, sin ordenar su vida, esa persona no está lista para el milagro, solo para la satisfacción momentánea. Y quien la ayuda sin confrontar ese estado no está siendo un canal de transformación, sino una herramienta de mantenimiento del caos. En Proverbios 21:25 se nos revela una consecuencia profunda de la pereza. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El problema no es que no puede, es que no quiere. El deseo sin acción se convierte en frustración. Y la frustración constante lleva al colapso emocional y espiritual. Cuando una persona vive frustrada pero no cambia su actitud, es señal de que ha entrado en un ciclo tóxico que solo se rompe con decisión. La intervención externa no sirve si no hay una transformación interna. Y esa transformación comienza con el reconocimiento de la pereza como pecado. La pereza espiritual también es un peligro. Cuando alguien espera que otros oren por él, que otros le enseñen, que otros le impulsen, pero no busca a Dios por sí mismo, está renunciando a su responsabilidad personal de comunión. En Hebreos 11:6 se afirma que Dios recompensa a los que le buscan, no a los que son arrastrados, no a los que dependen de terceros, sino a los que hacen el esfuerzo de acercarse por voluntad propia. Si una persona no busca a Dios, pero busca constantemente ayuda humana, hay un desequilibrio espiritual que debe ser corregido. Y tú no estás llamado a suplir lo que solo Dios puede entregar.
La diligencia no es una carga, es una honra. Cuando ayudamos a alguien verdaderamente dispuesto, esa ayuda produce fruto. Pero cuando se ofrece a quien no quiere moverse, el resultado es estancamiento. Y ese estancamiento no solo afecta a la persona en cuestión, también afecta a quien ayuda, porque inviertes tiempo, energía y recursos en un terreno que ha decidido no ser cultivado. Y mientras tanto, podrías estar sembrando en corazones fértiles, en vidas que sí están listas para avanzar, para obedecer, para responder al llamado de Dios con fe y acción. Ayudar al perezoso es como empujar un carro sin ruedas. No hay avance, no hay dirección, solo desgaste. Y ese desgaste, cuando se prolonga, termina robando tu paz, afectando tu discernimiento y desviando tu enfoque. Por eso, la Biblia no solo describe las consecuencias de la pereza, también exhorta a la comunidad de creyentes a establecer límites claros. En 2 Tesalonicenses 3:6, Pablo escribe: os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. La pereza es desorden y el desorden contamina. Mantenerse cerca sin establecer límites es abrir la puerta a que ese desorden afecte tu propio camino. El reino de Dios se construye con esfuerzo, con sacrificio, con constancia. Jesús dijo que el camino es angosto, que hay que tomar la cruz cada día. No hay lugar para la pasividad, no hay recompensa para la comodidad. Y si queremos ver fruto en nuestras vidas, debemos sembrar con diligencia y discernir a quién ayudamos, cómo lo ayudamos y cuándo nuestra ayuda deja de ser una bendición para convertirse en una barrera. Quien no quiere trabajar tampoco debe esperar cosecha. Quien no quiere obedecer tampoco debe esperar dirección. Y quien no quiere esforzarse tampoco debe vivir del esfuerzo ajeno. Esta es la justicia de Dios. No una justicia fría, sino una justicia que forma, que corrige, que transforma. Si queremos vivir bajo esa justicia, debemos ayudar con discernimiento. Solo así nuestra ayuda será semilla y no tropiezo. Bendición y no estorbo. Edificación y no carga. Así honraremos a Dios en cada acto de generosidad, en cada gesto de apoyo y en cada decisión de no intervenir cuando el Espíritu nos llama a soltar. Hay personas que no necesitan levantar la voz para dividir, no empujan con fuerza, no hieren con palabras evidentes, pero donde caminan la unidad se resquebraja, la comunión se enfría, el propósito colectivo se dispersa. Son como semillas ocultas que al caer germinan grietas en los vínculos. Y cuando te das cuenta, ya nada florece como antes. Este tipo de presencia, silenciosa pero destructiva, no es un fenómeno psicológico, es una realidad espiritual que la Biblia llama abominación. En Proverbios 6, 16 a 19 encontramos una lista que el Señor detesta y al final de ella aparece una figura inquietante: el que siembra discordia entre hermanos. No se menciona con ambigüedad ni se minimiza. Es una acción que Dios aborrece, y cuando Dios aborrece algo es porque contamina todo lo que toca. Ayudar a alguien con esta naturaleza sin discernir el impacto de su influencia es abrirle la puerta al mismo veneno que el cielo condena. La discordia no siempre llega disfrazada de confrontación directa. Muchas veces se presenta envuelta en preguntas inocentes, en frases cuidadosamente tejidas para parecer preocupación. Se introduce como un susurro que invita a reflexionar sobre las acciones de otro, pero cuyo verdadero propósito es sembrar sospecha, alimentar el juicio, provocar división. En ese momento, quien escucha sin discernimiento se convierte en tierra fértil para una semilla tóxica. Y cuando decides ayudar a esa persona sin primero confrontar la raíz de su actuar,
estás abonando el terreno para que esa semilla crezca. Por eso, el problema no es solo el que habla, sino también el que escucha sin filtro. Y aún más, el que respalda con recursos, con atención o con afecto a quien se dedica a dividir lo que Dios ha unido. Dios valora profundamente la unidad. En el Salmo 133 declara que allí donde los hermanos habitan en armonía, Él derrama bendición y vida eterna. Esto revela algo sagrado. La unidad no es un detalle, es un lugar espiritual donde Dios decide manifestarse. Por eso cualquier persona que actúe como agente de división, consciente o inconscientemente, está atentando contra uno de los ambientes más preciosos del reino. Y cuando uno decide ayudar a quien promueve ese quiebre, no está simplemente extendiendo la mano al necesitado, está sosteniendo a un destructor de atmósfera santa. La gravedad de esto no puede pasarse por alto. No se trata de juzgar con ligereza, sino de identificar con claridad espiritual quién está erosionando la paz que Dios construyó con tanto cuidado. Jesús mismo oró por la unidad de sus discípulos antes de ser entregado. En Juan 17, su súplica al Padre fue: que sean uno como nosotros somos uno. Este deseo pronunciado en un momento tan crucial no fue un simple formalismo. Fue una revelación del valor que el cielo le da a la comunión genuina. Por eso, cualquier ataque a esa unidad, por más sutil que parezca, es un acto que se opone directamente al corazón de Cristo. Cuando alguien actúa desde la división, no está caminando en la fe. Está saboteando la obra del Espíritu. Y si decides ayudarle sin discernir esa motivación, tu compasión se convierte en un canal de confusión. El apóstol Pablo fue claro al advertir sobre los que causan divisiones. En Romanos 16:17 exhorta: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El énfasis no está en debatir con ellos, ni en convencerlos. Está en apartarse. Esta instrucción no surge del desprecio, sino del cuidado. El cuidado por la pureza del cuerpo de Cristo. El cuidado por el ambiente de paz que permite que el Espíritu fluya sin estorbos. Ayudar a quien siembra discordia no es un acto de misericordia. Es una concesión peligrosa que puede terminar afectando no solo tu vida, sino también la comunidad que Dios te ha confiado. Quien promueve la división suele disfrazar su actuar de sinceridad, de celo, incluso de espiritualidad. Puede citar escritura, puede aparentar búsqueda de justicia, puede manifestar una preocupación genuina, pero su presencia constante deja tras de sí rastros de desconfianza, rupturas, tensiones no resueltas. Su voz, aunque parezca suave, no edifica, descompone. Y el patrón se repite una y otra vez. Donde esa persona participa, surgen conflictos que antes no existían, relaciones que se deterioran, líderes que comienzan a ser cuestionados sin fundamento. Es ahí donde el discernimiento se vuelve vital, porque si decides involucrarte para ayudar sin identificar primero el espíritu que opera, puedes terminar legitimando lo que Dios ha mandado resistir. La división no solo contamina a otros, también debilita al que la permite. Cuando se tolera en el círculo cercano a personas que promueven el conflicto, la fe se vuelve frágil, el discernimiento se opaca, la visión se desenfoca. El enemigo no necesita grandes ataques para debilitar una comunidad. A veces solo introduce a alguien que divide silenciosamente desde adentro. Por eso, el mandato bíblico no es negociar, es cortar. El que siembra discordia, si no se arrepiente, debe ser corregido. Y si persiste, debe ser apartado. No es una decisión humana, es una directriz divina.
En 1 Corintios 1:10, Pablo implora a los creyentes: os ruego que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Esta unidad no es uniformidad superficial, es armonía en el espíritu, es caminar con un mismo sentir. Quien actúa de manera contraria no solo está desalineado, está en rebelión, y si tú ayudas a alguien en esa condición, estás colaborando con esa rebelión, por más buena que parezca tu intención. Si no hay confrontación y cambio, tu ayuda puede volverse una aprobación silenciosa del pecado. La paz no se construye tolerando la discordia, se construye protegiendo lo que el Espíritu ha unido. Hay momentos en los que, en nombre de la empatía, se abren espacios a personas que llevan conflicto como una extensión de su carácter. No es un error aislado, es una constante. No es un tropiezo emocional, es un hábito espiritual. Su cercanía comienza siendo cómoda, pero con el tiempo todo se vuelve tenso. Sus palabras producen confusión, sus acciones provocan distancias, y cuando se intenta ayudar sin discernir, ese intento se convierte en una puerta abierta a la descomposición del orden espiritual. La Biblia no nos manda a ser ingenuos, nos manda a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso significa que la compasión no puede estar separada de la claridad. El que divide no siempre lo hace de manera frontal. A veces lo hace desde la pasividad, desde la omisión, desde el silencio cómplice ante el pecado, desde la crítica constante disfrazada de análisis. Pero el efecto es el mismo. El cuerpo se fractura, la misión se detiene, la gloria de Dios se apaga. Por eso quienes disciernen están llamados a no fortalecer al que debilita. La ayuda no puede ser neutra. Siempre se convierte en un mensaje. Y cuando ayudas a quien divide sin confrontarlo, estás diciendo sin palabras que esa actitud es tolerable. Pero lo que Dios aborrece no puede ser tolerado. Lo que contamina no puede ser sostenido. En el contexto espiritual, la unidad no es negociable. Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Cuando decides ignorar las señales de división en nombre de una falsa paz, estás contribuyendo a esa inestabilidad. Y el enemigo opera en la confusión, se fortalece en el caos. Es allí donde el sembrador de discordia cumple su propósito: desestabilizar, distraer, dividir. No porque sea más fuerte, sino porque fue tolerado por demasiado tiempo. Ayudarle entonces, sin exigir fruto de arrepentimiento, no es gracia, es debilidad camuflada de bondad. Las Escrituras muestran que el Señor es celoso de su pueblo. No permite contaminación prolongada. No tolera que lo profano conviva con lo sagrado. Por eso en toda la historia bíblica vemos cómo Dios levanta voces para denunciar el pecado, para restaurar la unidad, para purificar lo que ha sido contaminado. El que siembra discordia debe ser llamado al arrepentimiento. Si escucha, será restaurado. Pero si persiste, no puede permanecer. Y quien ayuda, sin considerar esto, se convierte en un estorbo para esa restauración. Porque en lugar de confrontar, sostiene. En lugar de corregir, protege. En lugar de discernir, cubre. Y lo que se cubre sin ser tratado, crece. Y lo que crece sin ser corregido, se convierte en una raíz de amargura que contamina a muchos. Hebreos 12:15 nos advierte de manera directa: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa contaminación no empieza con una crisis masiva, empieza con un corazón dividido, con una palabra fuera de lugar, con un silencio en el momento en que se debió hablar, con una ayuda mal dirigida. Por eso el llamado es claro: no sostengas lo que Dios quiere derribar. No levantes a quien no quiere caminar en unidad.
No cubras con tu ayuda la acción de quien divide. Dios llama a proteger el cuerpo, a velar por la comunión, a preservar la atmósfera donde su gloria habita. Ayudar no es solo dar. Ayudar es discernir, es mirar el fruto, es preguntar al Espíritu, es obedecer aún cuando eso signifique apartarse, porque hay ayudas que no sanan, solo perpetúan el conflicto. Y hay personas que, si no son confrontadas con claridad, jamás cambiarán su naturaleza divisiva. El reino no se edifica con buenas intenciones, se edifica con verdad. Y la verdad, cuando se enfrenta al que divide, no puede negociar. Lo que el cielo aborrece no puede ser sostenido por nuestras manos. El que siembra discordia no necesita protección, necesita arrepentimiento. Y si no lo busca, entonces el amor verdadero se expresa apartándose, no alimentando su causa. Ayudar con discernimiento es cuidar lo que Dios ama, es proteger la unidad, es preservar el ambiente donde su espíritu se mueve. Todo lo demás, por noble que parezca, es participar en una obra que el Señor ya ha juzgado. ¿Quieres caminar en obediencia? Entonces examina a quién estás ayudando. Porque no todo el que pide merece ser sostenido. Algunos necesitan ser detenidos. Otros necesitan ser corregidos. Y algunos simplemente necesitan ser dejados atrás. No por falta de amor, sino por reverencia a Dios. Porque ayudar con discernimiento es un acto de adoración. Y en esa adoración no hay espacio para sostener lo que el cielo ya ha desechado. Hay palabras que hieren más que una espada, pero también hay silencios que contaminan más que un grito. Cuando una persona desprecia abiertamente las cosas de Dios, cuando ridiculiza lo sagrado y convierte la fe en objeto de burla, su corazón no solo se ha endurecido, ha elegido rebelarse contra la luz. En Salmos 1, la Escritura traza con claridad la diferencia entre el justo y el impío. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No es una sugerencia, es una advertencia directa. No te sientes con ellos, no camines con ellos, no te alinees con quienes han convertido el desprecio a Dios en su modo de vida. Ayudar a quien pisotea la verdad no es compasión, es desacato al consejo divino. La dureza del corazón no siempre se manifiesta con agresividad. A veces se reviste de sarcasmo o indiferencia. Se esconde en quien escucha la palabra pero se burla de ella, en quien conoce la verdad pero elige resistirla, en quien hace de su incredulidad una bandera de orgullo. La Escritura nos muestra que Jesús mismo, al estar frente a Herodes, no respondió ni una sola palabra. No por temor, sino porque el corazón de Herodes ya se había burlado de lo sagrado tantas veces que no merecía más revelación. Lucas 23:9 dice que Herodes le hizo muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Esto no fue desdén, fue juicio. Un silencio que pesaba más que cualquier reproche. Porque hay momentos en los que ayudar, hablar, insistir o incluso dar es ir en contra de lo que Dios ya ha declarado cerrado. Cuando una persona no solo vive en pecado, sino que celebra su rebelión y se burla de quienes buscan santidad, ayudarla sin confrontarla es dar respaldo a una vida que niega a Dios. La Escritura lo dice sin rodeos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. No hay alianza posible entre el desprecio a lo divino y la obediencia al Espíritu. Si Dios mismo no comparte su gloria con ídolos, ¿por qué nosotros habríamos de extender una ayuda continua a quien ha hecho de su escarnio una identidad? Ayudar con sabiduría significa también saber detenerse cuando el terreno es árido, cuando la semilla no será recibida, cuando el rechazo ha sido voluntario y repetido.
Jesús instruyó a sus discípulos a sacudirse el polvo de los pies cuando una ciudad no los recibiera. No es una señal de fracaso, es un acto profético que indica: aquí ya no hay espacio para más. Ayudar entonces no es simplemente responder a una necesidad aparente, es obedecer al Espíritu, que a veces ordena hablar y otras veces ordena callar, retirarse, guardar la perla para quien sí la valorará. Porque lo sagrado no se reparte donde se desprecia, se entrega donde el corazón ha sido preparado por Dios. No todo el que recibe está dispuesto a honrar lo que se le entrega. Hay quienes toman con facilidad, pero no responden con transformación. Extienden la mano, pero no cambian el corazón. Reciben palabras de vida, gestos de amor, ayudas constantes, pero las pisotean como si nada tuvieran valor. Jesús advirtió con precisión sobre este tipo de actitud cuando dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En esta declaración hay una verdad profunda. No todo el terreno merece la semilla. No toda alma está preparada para recibir lo precioso del reino. Y cuando se insiste en entregar sin discernir, el resultado puede ser destrucción. Las perlas no son comunes, no se entregan por impulso, ni se lanzan donde no habrá precio. Representan lo valioso, lo que ha sido formado con tiempo, con dolor, con revelación. Cuando decides ayudar a alguien, estás entregando una parte de tu llamado, una expresión de tu obediencia, un acto de tu fe. Pero si esa persona solo toma una y otra vez, sin mostrar fruto, sin evidencia de cambio, entonces lo que estás dando ya no es siembra, es desperdicio. La ayuda, cuando no produce arrepentimiento, se convierte en piedra de tropiezo, porque mantiene a la persona en una zona de confort donde no hay urgencia de transformación. El reino de Dios opera por principios espirituales. Uno de ellos es que el corazón debe estar preparado para recibir. Jesús, en su parábola del sembrador, explicó que la semilla solo da fruto cuando cae en buena tierra. Cuando cae junto al camino entre espinos o en pedregales, la respuesta no es la misma. Y aunque la semilla sea perfecta, el terreno determina el resultado. De igual manera, no importa cuán valiosa sea la ayuda, si el corazón del receptor es soberbio, ingrato o resistente, lo que fue dado con propósito terminará sin valor. Dios nunca pidió dar sin discernir, pidió obediencia guiada por su espíritu. Cuando una persona recibe ayuda pero continúa en las mismas decisiones, cuando ignora la corrección y desprecia la oportunidad de redención, está mostrando que no ha sido quebrantada. Y donde no hay quebranto, no hay base para la restauración. El apóstol Pablo lo dijo claramente: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10. Si lo que das no provoca esa tristeza santa, sino despierta conciencia, entonces no estás ayudando a una persona que lucha. Estás reforzando a alguien que se resiste. Y eso no es compasión, es desconexión del propósito. Jesús no entregaba igual a todos. A quienes tenían hambre les daba pan y verdad. A quienes endurecían el corazón los dejaba con sus preguntas sin respuesta. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo entregar y cuándo guardar. Él mismo dijo a sus discípulos que no fueran por el camino de los samaritanos cuando no era el tiempo, porque la ayuda no se da por demanda, se da por dirección. Cuando entregas algo santo a quien no lo valora, te expones a ser herido, confundido, desgastado. Y en ese desgaste, el enemigo siembra desánimo, porque sabe que una ayuda mal dirigida no solo pierde su efecto, sino que puede convertirse en ataque. El fruto es la evidencia de que la ayuda ha encontrado su lugar. No se mide por palabras, ni por lágrimas, ni por promesas.
Se mide por obediencia, por transformación, por decisión firme de cambiar el rumbo. Cuando esto no existe, cuando lo que entregas vuelve a ti pisoteado, cuando lo sagrado que das se usa como excusa para seguir igual, es tiempo de cerrar la mano. No por dureza, sino por fidelidad. No por juicio, sino por respeto a lo santo. Porque lo que Dios te dio no fue para que se malgaste, sino para que edifique. Y donde no hay edificación, no debe haber insistencia. Discernir a quién ayudar no es un acto de dureza, es un ejercicio de obediencia espiritual. En un mundo que confunde compasión con permisividad y ayuda con consentimiento, la palabra de Dios nos recuerda que no todo acto de generosidad es aprobado por el cielo. Existen límites que no están dictados por emociones humanas, sino por principios eternos. Porque ayudar no es solo dar, es participar. Y participar del camino de alguien que camina en contra de Dios puede ser igual de grave que el pecado que esa persona comete. Por eso, el verdadero amor no se expresa solo en extender la mano, sino en saber cuándo retirarla con reverencia. Hay momentos en los que la mayor muestra de amor no es insistir, sino dejar que el silencio hable, que la ausencia pese, que el vacío de la ayuda revele al otro lo que el exceso de apoyo le impidió ver, que el cambio no viene desde fuera, sino desde el corazón, y que hay procesos que solo el trato de Dios puede completar. La sabiduría no está en multiplicar los recursos, sino en canalizarlos hacia lo que glorifica a Cristo. Si el Espíritu no te guía a dar, guardar también es obediencia, ¿no? El reino de Dios no avanza con manos impulsivas, sino con corazones sensibles a su voz. Ser sabio al ayudar no es seleccionar personas, es proteger lo que Dios ha depositado en ti. Es reservar lo santo para quienes lo reciben con honra. Es administrar tu propósito como algo que tiene valor. Porque fuiste llamado a edificar, no a sostener estructuras que Dios ya ha dejado caer. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita aprender que no todo sí glorifica al Padre, que hay poder en el discernimiento y que hay honra en la obediencia, que ayudar no es dar lo que te sobra, sino entregar lo que ha sido aprobado por el cielo. Solo así tu ayuda dejará de ser humana para convertirse en instrumento sagrado.